Memorias del subsuelo. Fyodor Dostoyevsky. Nota del autor. Tanto estas memorias como su autor pertenecen a la ficción. Sin embargo, teniendo en cuenta el proceso de formación de nuestra sociedad, nos parece posible que existan entre nosotros seres parecidos al autor de este diario. Lo que queremos es presentar al público, subrayando un poco algunas características, uno de los personajes de la época que acaba de transcurrir, uno de los representantes de la generación que hoy está por extinguirse. En esta primera parte, llamada El subsuelo, el personaje se presenta, expone sus ideas y explica las causas de que haya nacido en nuestra sociedad. En la segunda parte relata algunos sucesos de su vida. Primera parte. Soy un hombre enfermo. Soy un hombre malvado. Soy un hombre desagradable. Creo que tengo mal el hígado, pero no sé nada de mi enfermedad. Ni siquiera puedo decir con seguridad dónde me duele. No me cuido ni me he cuidado nunca, pese a que respeto a la medicina y a los médicos. Además, soy muy supersticioso, tanto como para sentir respeto por la medicina. Soy un hombre educado. Podría entonces no ser supersticioso, pero lo soy. Si no me cuido es simplemente por pura maldad. Ustedes seguramente no entenderán lo que digo. Yo sí lo entiendo. Es verdad que parecería que no hago daño a nadie al obrar con esta maldad. Sé bien que no daño a los médicos al no dejar que me cuiden, pero me perjudico a mí mismo. Lo sé mejor que nadie. Por eso digo que si no me cuido es por maldad. Estoy enfermo del hígado. Me da placer. Y si me pongo peor, será más placentero todavía. Hace mucho tiempo que vivo así, cerca de 20 años. Ahora tengo 40. Fui funcionario, pero renuncié. Era un funcionario odioso. Era grosero y me gustaba hacerlo. Esta era mi mayor retribución, ya que no aceptaba propinas. Esta broma no tiene ninguna gracia, pero la dejaré. La escribí creyendo que resultaría divertida y no quiero tacharla porque evidencia mis ganas de ser hiriente. Cuando alguien se acercaba a mi mesa para pedir alguna información, yo rechinaba los dientes y sentía una voluptuosidad muy placentera si lograba mortificarlo. Y lo lograba casi siempre. Eran en general personas tímidas, indecisas, pedigüeños. Pero a veces había también hombres presuntuosos, fanfarrones. Yo odiaba especialmente a cierto oficial. Él no quería resignarse e iba y venía arrastrando su gran sable de una manera odiosa. Durante 1 año y medio tuve que luchar contra él y su sable, y al final yo salí victorioso. Dejó de fanfarronear. Esto ocurría cuando yo era joven. Pero, ¿saben ustedes, señores, lo que azuzaba mi odio? ¿Lo que lo hacía particularmente vil y estúpido? Pues era que notaba, avergonzado, en el momento mismo en que mi bilis se derramaba con más violencia y voluptuosidad, que en el fondo yo no era un hombre malo, que ni siquiera era un hombre amargado, sino que simplemente disfrutaba asustando a los gorriones. Tengo espuma en la boca, pero ofrézcanme una taza de té con azúcar y verán cómo me tranquilizo. Tal vez hasta me enternezca. Verdad es que después me morderé las manos de rabia y que durante algunos meses la vergüenza no me dejará dormir. Sí, así soy yo. Mentí cuando dije que era un funcionario odioso. Mentí por despecho.
Yo simplemente trataba de distraerme con los pedigüeños y con el oficial del sable y no llegué nunca a ser realmente malo. Me daba perfecta cuenta de que había en mí gran número de características que se oponían a ello fuertemente. Las sentía hormiguear dentro de mi propio ser, por decirlo de alguna manera. Sabía que estaban siempre dentro de mí y que aspiraban a exteriorizarse, pero yo no las dejaba salir. No las dejaba salir. Me atormentaban hasta la vergüenza, hasta las convulsiones a veces. ¡Ah! ¡Qué cansado, qué harto estaba de ellas! Pero, ¿no os parece que estoy adoptando una actitud de arrepentimiento por un crimen que ni siquiera sé cuál es? Estoy seguro de que ustedes imaginarán. Pero les advierto, no me importa que lo imaginen o no. No pude conseguir nada, ni siquiera ser malvado. No conseguí ser atractivo, ni perverso, ni un criminal, ni un héroe, ni siquiera un miserable insecto. Y ahora estoy muriendo en un rincón, donde trato sin mucho éxito de consolarme diciendo que un hombre inteligente no llega nunca a hacer nada y que solo un imbécil puede triunfar. Sí, señores, el hombre del siglo XIX tiene que estar enteramente despojado de carácter. Está moralmente obligado a estarlo. El hombre firme, el hombre de acción, es un ser de espíritu mediocre. Ese es el convencimiento que adquirí en mis 40 años de existencia. Sí, tengo 40 años. 40 son toda la vida. Son ya una vejez. Vivir más de 40 años es una desgracia. Es algo inmoral y vil. ¿Quién vive después de cumplir los 40 años? Respondan sincera, honradamente. Yo se los digo, los imbéciles y los malvados. Sí, esos son los que viven más de 40 años. Lo digo en la cara de todos los viejos, de todos esos respetables viejos de pelos plateados y perfumados. Lo digo ante el universo entero. Tengo derecho a hablar así porque sé que yo viviré hasta los 60, hasta los 70, hasta los 80 años. Esperen, déjenme recobrar el aire. Quizás alguno crea que mi propósito es hacer reír, pero no, se equivoca en esto, como todos en todo lo demás. No soy tan alegre como puedo parecer. Además, si hartos de toda esta palabrería, porque ustedes están hartos, ya lo veo, me preguntan qué soy, lo diré. Soy un asesor de colegio. Llegué a la administración para poder comer y solo para eso, y el año pasado, cuando un pariente lejano me dejó 6.000 rublos de su herencia, dimití ese mismo día y me enterré en mi rincón. Hacía mucho tiempo ya que estaba aquí, pero ahora me he instalado definitivamente. El cuarto que ocupo está casi fuera de la ciudad y es feo, destartalado. Mi sirvienta es una vieja campesina, malvada por lo tonta. Además, huele muy mal. Me dicen que el clima de Petersburgo me perjudica, que la vida aquí es muy cara y pocos los recursos de los que dispongo. Lo sé mejor que esos idiotas, los sabios dadores de consejos. Pero de todos modos, me quedo en Petersburgo. No me iré de Petersburgo porque, bueno, ¿qué diferencia hay entre que me vaya o me quede? Entonces, ¿de qué puede hablar un hombre con placer? Respuesta, de sí mismo. Por lo tanto, les hablaré de mí mismo. Ahora les contaré por qué ni siquiera pude llegar a ser un insecto. Lo digo solemne ante ustedes. Muchas veces intenté convertirme en un insecto, pero yo no era digno de ser un insecto. Una conciencia demasiado esclarecida es, lo juro, una enfermedad. Una verdadera enfermedad horrible.
Una conciencia ordinaria basta y sobra para una vida común. Sí, una conciencia ordinaria, es decir, una porción igual a la mitad o mejor a la cuarta parte de la conciencia del hombre culto de nuestro siglo XIX, y que, para desgracia suya, reside en Petersburgo, la más abstracta, la más premeditada de las ciudades de la tierra, pues hay ciudades premeditadas. Se tendría entonces más que de sobra con esa cantidad humilde de conciencia que suelen tener los hombres llamados sinceros, espontáneos y también hombres de acción. Ustedes creen, estoy seguro, que yo escribo todo esto para darme importancia, para burlarme de los hombres de acción, para atraer las miradas como el idiota que arrastraba el sable y del que hablaba hace un rato, pero eso sería de pésimo gusto. Porque, ¿quién puede pensar, señores, en vanagloriarse de sus miserias y sus enfermedades y en usarlas para hacerse el importante? Pero, ¿qué digo? Si todos los hombres obran así. De las enfermedades extraen la gloria, y eso hago yo tal vez yo más que nadie. En fin, no hablemos más de eso. Mi objeción es estúpida. Pero, y de esto estoy seguro, la conciencia, toda conciencia es una enfermedad. Lo reafirmo. Pero dejemos esto ahora. Respondan más bien, ¿cómo es posible que en el momento exacto en que me sentía capaz de admirar lo bello y lo sublime, como se decía en nuestra patria, se me ocurría no solo pensar, sino y más que nada hacer cosas terribles? No eran grandes maldades quizá, pero mi placer estaba en realizarlas precisamente cuando me daba perfecta cuenta de que había que abstenerse de ejecutarlas. Cuanta más clara conciencia tenía del bien y de todo lo bello y sublime, más y más me hundía en mi lodo y más capaz me sentía de quedarme allí definitivamente. Pero lo más curioso es que este desacuerdo no parecía una casualidad, algo dependiente de las circunstancias, sino algo que ocurría de un modo más natural. Se diría que este era mi estado normal, y no una enfermedad o un vicio. Tanto era así que finalmente perdí todo deseo de luchar. En resumen, que casi admito, y podría tachar el casi, que ese era el estado normal de mi espíritu. Pero cuánto sufrí hasta admitirlo. No creía que los demás estuvieran en el mismo caso y a lo largo de toda mi vida mantuve en secreto mi espíritu. Me avergonzaba de él y quizá me avergüenzo todavía. Tan lejos iba en todo esto que experimentaba un placer secreto, vil, anormal, cuando llegaba a mi cueva, a mi agujero, en una de las sucias noches petersburguesas, y pensaba en que otra vez había cometido una maldad y que eso era imposible de reparar. Entonces me roía por dentro, me roía, me mordía a mí mismo, bebía largamente mi amargura, me embriagaba con ella de tal modo que al fin experimentaba una especie de debilidad humillante, maldita, en la que saboreaba un placer voluptuoso. Sí, lo repito, un placer voluptuoso. Saco a relucir esta cuestión porque me interesa saber si otros conocen semejantes voluptuosidades. Me explicaré. La voluptuosidad procedía del notar largamente mi humillación, la cual procedía del convencimiento de haber llegado a un límite. Tu situación es espantosa, me decía, pero no puede ser otra. No hay ninguna salida. No hay manera de que puedas cambiar nunca, porque aun si tuvieras el tiempo y la fe necesarios, no querrías convertirte en otro hombre. Además, aunque quisieras cambiar, no podrías. ¿En qué otra cosa? Quizá no hay ninguna. Pero lo más importante, y esto pone fin a la cuestión,
es que todo esto sucede de acuerdo con las leyes fundamentales y normales de una conciencia refinada, y mana de ella directamente, tanto que es imposible cambiar. La conciencia refinada nos dice, por ejemplo, sí, tienes razón, eres un cerdo. Pero el hecho de que yo pueda comprobar que soy un cerdo no me consuela en lo más mínimo de ser un cerdo. En fin, basta ya. Ay, cuántas palabras, Dios mío. Pero, ¿me explico? ¿De dónde proviene esa voluptuosidad? Sin embargo, quiero aclararlo. Iré hasta el fin. Para eso escribo. Empezaré por decir que tengo un amor propio muy grande, que soy desconfiado y susceptible, como un jorobado o como un enano. Pero verdaderamente hubo momentos de mi existencia en los que si me hubiesen dado un golpe en la cara, me habría sentido quizá muy contento. Hablo en serio. Habría encontrado en ello cierto placer. El placer de la desesperación, claro. Pues la desesperación oculta una voluptuosidad ardiente, especialmente cuando la situación no tiene salida. Sin embargo, en el caso del golpe, ¿qué sensación de aplastamiento se experimenta? Pero lo principal es que yo soy siempre el culpable, sea como fuere que se examinen las cosas. Y es más, soy culpable sin serlo, por lo menos de acuerdo con las leyes de la naturaleza. Soy culpable antes que nada porque soy más inteligente que cuantos me rodean. Siempre me consideré más inteligente que el resto de las personas que me rodeaban. E incluso, fíjense ustedes, señores, mi sensación de superioridad me confunde hasta el punto de hacerme mirar a la gente de reojo, por no poder mirarla cara a cara. También soy culpable porque, además, aun cuando me hubiera sentido generoso, el convencimiento de que eso era inútil solo habría servido para que me atormentara más. Por supuesto, no habría adelantado nada. No hubiera podido perdonar a nadie, porque el agresor me habría golpeado seguramente, de acuerdo con las leyes de la naturaleza, las cuales no se cruzan con las leyes que determinan la necesidad de nuestro perdón. Además, me habría sido imposible olvidar, porque el insulto siempre es un insulto. Pero si renunciaba a ser generoso y pretendía en cambio vengarme del agresor, no podía cumplir este propósito porque me era imposible decidirme a realizar algo, aun teniendo la fuerza para hacerlo. ¿Pero por qué? Sobre esto quisiera decir algunas palabras.